Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos acá, como siempre, para conversar sobre un nuevo libro, ¿no? Y en este caso, además, estamos empezando nuestro especial sobre la FIL de Lima, que ya arrancó. Y vamos a conversar con Carmen Maquevoy, historiadora. No tengo que presentarla porque ha venido varias veces al programa. Y esta vez vamos a conversar sobre un libro que es ya un clásico de la historiografía, que es La Utopía Republicana. Libro publicado en 1997 y que es reeditado 20 años después por la Universidad Católica, que fue quien lo publicó originalmente también, con un prólogo de Alberto Vergara y un estudio preliminar de la autora que revisa algunas de las tesis planteadas en el libro. Carmen, un gusto tenerte y conversar contigo. Carmen, ¿por qué volver sobre la utopía republicana? Bueno, primero, muchísimas gracias por tu invitación. Y yo creo que, bueno, 20 años, ¿no? 20 años es, digamos, pasar la adolescencia. Entonces, 2 décadas en el que creo que todavía está vigente, o sea, la propuesta, digamos, teórica, e incluso, digamos, todo el tema de ciudadanía, todo el vocabulario republicano, ¿no? Que este libro recobra y que creo que en este momento, más que nunca, así como 20 años, estamos como atrapados en otro de estos nudos gordianos. Sí, tú empezaste, el prólogo de la primera edición empieza hablando del golpe de Estado. Exacto. ¿No? El autogolpe. Y cuando termina su estudio preliminar y también el prólogo de Alberto Vergara, nos habla además no solo de la vigencia del texto, sino de cómo este siglo XXI se está pareciendo cada vez más al XIX. ¿Por qué? Es todo el tema, yo creo que, de una transición inacabada, ¿no? Una transición fallida, si le queremos decir, una transición que nace con mucho optimismo, pero creo que no tiene en consideración un tema que aparece, digamos, en el libro en diferentes etapas, que es la reforma del Estado, ¿no? Entonces, digamos, hay un discurso, ¿no? Que es el vocabulario republicano, que es todo el tema de justicia, libertad, mérito, pero paralelamente a eso, y lo vemos en el proyecto civilista, hay que reformar un Estado que Pardo recibe prácticamente colapsado, ¿no? Con la muerte de Balta, el asesinato de sus verdugos, ¿no? Entonces, digamos que es lo que se ha llamado, Sinesio López le ha llamado las irrupciones democráticas, ¿no? Que cada cierto tiempo hay una irrupción, estableces, digamos, ciertas bases, eres derrotado, entre comillas, porque a veces los mismos actores regresan. Pero además que siempre se plantea como una suerte de regeneración. Exacto, refundación. Se usa mucho ahora el tema de refundación. Es como que siempre estamos empezando de nuevo. Estamos empezando de nuevo, pero yo creo que ya con un vocabulario, ya hay ciertos elementos, el tema de la sociedad civil movilizada, el tema, digamos, de ser conscientes, de ser modestos en cierto sentido, en el mejor sentido de la palabra, en nuestros objetivos, en nuestros planes. O sea, yo creo que ya se está dando un mayor pragmatismo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que el proyecto de Manuel Pardo se llama La República Práctica, ¿no? Entonces, digamos, estos son los elementos básicos y a pesar de que él se da cuenta que su tarea es inmensa y lo mata en la mitad del camino. Claro, pero era un proyecto que lo que buscaba era resolver los problemas de la República. Exacto, ¿no? Acuciante, ¿no? Digamos, de gobernabilidad. Claro, y con este énfasis en la educación, ¿no? Que siempre es bueno recordar porque es muy fuerte el énfasis que ellos le ponen, ¿no? Y pensaba también en tantas reformas y proyectos educativos que empiezan y luego se truncan. Exacto. Lo acabamos de vivir ahora. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿no? Digamos, es una plantilla, ¿no? Es una plantilla, es una especie de hoja de ruta, una palabra que ha sido distorsionada, pero digamos un mapa mental, ¿no? Un mapa político. Y yo creo que eso nos ha faltado, y lo digo en la introducción, en la vieja introducción, ¿no? De que los combates políticos han ido destruyendo los esfuerzos,
las Claro. iniciativas. Es como que estamos naciendo de nuevo de la nada, ¿no? Pero además, muchos de estos combates se enuncian desde la antipolítica, Exacto. que tú también lo señalas en el texto, ¿no? O sea, siempre, digamos, acusar al otro de ser corrupto, siempre desde los márgenes, ¿no? Y nunca viendo que se estableció, digamos, un centro donde se emitía un lenguaje coherente, ¿no? Porque justo estábamos conversando con Rosa María Palacios hace un rato y ella me decía, pero es como que el libreto se ha perdido, los actores no saben lo que dicen, o sea, hay Claro. como una especie de, hay un momento en que hay que reinstalar las ideas y hay que reinstalar los objetivos. Ahora, hay una crítica que te hace Alberto Vergara en el prólogo cuando dice, a veces cuando hablas del republicanismo, digamos, vas diciendo, bueno, es claro que en Pardo hay un proyecto republicano, pero en otros tú hablas de republicanismo conservador, lo vas matizando, ¿no es Sí. cierto? Y él lo señala que eso era como una suerte de limitación, como que se puede vaciar de Pero contenido. él dice el que término, ¿no? su parte jacobina es la que apela, digamos, a un cierto purismo, ¿no? Claro, pero justamente sobre eso te quería plantear la pregunta, porque tú también revisas ahora, 20 años después, además con todo lo que tú has trabajado y con todo lo que se ha producido después de tu libro, porque hay una cantidad de bibliografía en este La programa. historia política ha tenido un renacimiento. Claro, tenemos una nueva visión del 19. ¿Cuáles son las cosas que tú ajustarías y que tú ajustas incluso? Haces tu propio ajuste de cuentas contigo. Conmigo misma. Tu mirada sobre todo de quienes vienen antes de Pardo, quienes están antes de Pardo, sí. ¿no? Y esta legitimación de la dictadura. Esa es parte de una relectura tuya. Exacto. Y sobre todo que lo que hago, digamos, en este estudio preliminar es mostrar como en casi todas las ideologías hay contradicciones. O sea, tú a veces mismo vas sembrando las semillas de tu propia destrucción. Y yo creo que en el caso, digamos, del republicanismo es la idea de la dictadura organizadora, ¿no? Que el pánico a la anarquía hace, digamos, que muchos apuesten por el orden y llamen, digamos, al dictador, ¿no? El dictador que se supone que es una figura transicional, O sea, en pero la que al idea de la final se república, queda. claro, que esa es la diferencia. Que al con el final se modelo. queda. Entonces, eso también te permitiría, ¿no? Y yo creo que no lo digo, digamos, en el estudio preliminar, pero lo dejo como para pensar, estas alianzas permanentes que ha habido entre los liberales y los militares en el siglo XIX y con la izquierda peruana y estos militares, digamos, tipo Velasco o Yantumala, ¿no? Que lo ves como que es una especie de vehículo que te puede llevar a tu proyecto y que al final te deja tirado en el camino, ¿no? Lo que le pasó a los liberales Claro. con Castilla, por ejemplo. Claro, esta conclusión de que en el siglo XX es clarísimo, justamente en el proyecto de Velasco, cuando algunos de los reformistas del 60 llegan a la conclusión de que sin los militares no se puede hacer nada Exacto, en el Perú. ¿no? Entonces, digamos, la novedad sería que este proyecto le da un espacio a los militares. O sea que, digamos, el gobierno republicano en el Perú, aunque suene, digamos, a una herejía, es un gobierno cívico-militar, o sea, que permite la convivencia de los civiles con los militares. Y eso nos permitiría ver justamente dónde radican los problemas, ¿no? Porque acuérdate que cuando termine el gobierno de Pardo, él permite, bueno, no permite porque, digamos, él es un demócrata, pero no ve mal que Mariano Ignacio Prado sea el sucesor, ¿no? Pero que además, casi automáticamente... Se va contra él. Se va contra él, ¿no? Se va contra que también él. me ha llamado mucho la atención porque me hace recordar no solo a Humala, sino a varios de nuestros presidentes que entre el momento en que son electos y el momento en que asumen el mando, se van contra aquellos que los han llevado al poder. El tema de la traición y el tema, en cierta manera, de la inocencia de los civiles que creen que por ahí pueden encontrar una salida. Y yo creo que, digamos, el estudio preliminar trata de poner... La lección nos dice que La no. lección nos dice que no. O sea que una alianza con los militares, por más que sea una parte de la tradición, no es el camino para transitar, porque mira lo que nos ha pasado, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces. Y esa es una explicación de por qué fracasa Yo creo que sí, porque... ¿Es la central o hay otras también? Porque, digamos, lo que pasa es que hay que ver, digamos, a estos republicanos en su propio contexto, ¿no? La llamada de Bolívar, o sea, digamos, ahí empieza, Claro.
Ahí empieza el problema. O sea, el primer Congreso Constituyente es extraordinario, la Constitución, las ideas, todo lo demás. Pero la guerra, que no pueden ganar los civiles por sí mismos, los obliga a esta alianza con el diablo, digamos, y que al final terminan perdiendo. Digamos que ese es el pecado original que luego se va Exacto. a repetir a lo largo Y el estudio preliminar ha tratado de iluminar algo que yo no había notado por entusiasmarme con el proyecto, pero que después me doy cuenta que el mismo Pardo está jugando también esa carta, que es la carta, digamos, de la alianza con los militares, ¿no? Así es. Bueno, Carmen, hemos tenido una conversación muy rápida, esta vez con Carmen Maquevoy, porque como estamos en tiempo de feria, hay mucho por conversar, pero yo los invito a todos ustedes a leer el libro, a releer, a quienes ya lo leyeron, La Utopía Republicana, vamos a leer el subtítulo bien, Ideales y Realidades en la Formación de la Cultura Política Peruana, 1871-1919, reeditado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por el Fondo Editorial, y que es un libro que marcó época y que creo que es bueno releer a la luz de lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país y a ciertas tentaciones autoritarias que siempre flotan en el ambiente político peruano. Nos vemos.